tardes, feliz sábado familia, ¿cómo están ustedes? Bueno, me encuentro ahora mismo aquí en la calle Neptuno. Estaba loco por hacerles un en vivo bien tempranito, pero hubo apagón de 10 hasta ahorita mismo 2 de la tarde. Entonces salí de mi casa por el apagón, vine para acá, para Centro Habana, y me encontré con que acá también había apagón. Entonces tuve que esperar, porque cuando hay apagón no funcionan las antenas para la transmisión. Por tanto, ya esto no es un buenos días, Juanca, esto es un buenas tardes. Un feliz sábado para todos ustedes, directamente desde esta esquina, desde la calle de Neptuno. Me imagino que sea una calle que muchos de ustedes recordarán. Fue en su momento una calle bien esplendorosa, se caracterizaba sobre todas las cosas por muchas grandes tiendas, por muchas gran cantidad de centros de comercio, muchos negocios. Tenemos que hacer en algún momento la historia de la calle Neptuno, empezando desde la esquina famosa de Prado y Neptuno hasta lo último allá en Infanta. Gracias a todos los que están. Díganme si se está viendo bien. Yo espero que se esté viendo bien. Díganme por favor si se está viendo bien. Gracias a todos los que ya están llegando acá. Ay Dios, hay un problema acá. ¿Cómo yo viro esto? Ah, candela. Oh, candelita aquí. A ver, ya viré aquí. Ya viré. Gracias a todos los que ya están conectados. Dígame por favor si se está escuchando bien y si la señal tiene calidad. Es lo que me interesa saber porque estoy en inicio ya y quiero llevarles a ustedes una transmisión de calidad este sábado en la tarde, en vivo, ahora desde este fragmento de la calle Neptuno. Ya se están conectando gran cantidad de amigos. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir a la calle Velascoaín. Yo estoy aquí desde temprano, les decía al inicio, desde una transmisión. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Esto qué cosas acá? Una panera. Una panadería. Ah, ya, bueno, buenas tardes. Ya, les decía que estaba desde bien temprano acá, pero no les había podido transmitir porque había apagón en toda esta zona y no tenía buena conexión de 4G. Por eso es muy importante saber, quiero que ustedes me digan si se está observando bien. Hace mucho calor en estos momentos en La Habana, mucho calor, hay que estar hidratándose constantemente. Déjenme irlos saludando. Bueno, ya están aquí con nosotros Sandra Silva, Quique Solage, Dunia Mercedes, Mari. Sí, yo sé porque yo anuncié bien temprano desde el canal que íbamos a estar en vivo en breve, pero no pudo ser posible porque cuando llegué aquí también había apagón. Dice que se ve perfecto. José, dice María Amalia también que se ve perfecto. Gracias a todos. No pude tomar mi café hoy en el desayuno porque no haber electricidad, pues los negocios no tienen preparado fogata con leña ni nada de esas cosas. Y entonces, bueno, encontré este lugar. Ya estamos aquí en la esquina de Neptuno y Velascoaín. Fíjense por acá, Neptuno, Velascoaín por acá. ¿Ok? Déjenme mostrar un poquitico, por favor, la calle Velascoaín, que también en algún momento les tengo que mostrar esta calle. También calle que ha tenido varios nombres, tiene su historia. Está bastante destruida, sí. Realmente lo que está viendo usted ahí es como una viejita con colorete, pero sí está bastante destruida. De hecho, hay muchos portales con peligro de derrumbe. No sé si ustedes habrán podido enterarse de ciertas cosas que han pasado por acá. En esta zona aquí continúa la calle Neptuno, ya mucho después está la calle Infanta. Y para acá salimos, por supuesto, al malecón, que quiero llegarme por allá porque el malecón estaba precioso hoy en la mañana. Estaba muy bonito, la mar tranquila, mucho calor, pero no había tanto aire y me gustó mucho esa vista del malecón. Yo sé que es algo que ustedes siempre agradecen. Esquina bien popular, esta que tenemos acá, la esquina de Neptuno y Velascoaín. Pero vamos a tomarnos el café. Vamos a tomarnos el café porque la tradición nuestra no la podemos romper. Creo que es un negocio particular, ¿no? Ya un negocio particular. Y vamos a lo que nos gusta a nosotros, que es saborear el café. El café tiene un precio de 10 pesos. Es el café que más barato me he encontrado por estos días acá en La Habana. Y le dije al amigo, guárdame un cafecito ahí que vengo por acá a tomármelo. ¿Ya, jefe? Entonces pongo el cafecito ahí y nos tomamos un café bien económico. Ya me había tomado una tacita ahorita y le dije, dame otro, guárdamelo allí porque, muchas gracias. Y viramos por aquí, ahí está. Nos tomamos el café. A la salud de ustedes. Me imagino que ustedes estén preparando también su café o su taza de té
no sé, sus cervezas, han subido las patas. Muy bien, seguimos. Muchas gracias, hermano. Bueno, seguimos avanzando. Listo. Seguimos avanzando, familia. Bueno, esta zona que está aquí, ya estamos caminando por la calle Velascoaín. Aquí también hay otros negocios, gracias a Ariel Veloz por esa donación. Aquí hay otros negocios, déjenme mostrárselo para que ustedes los vean. Yo creo que, a ver, ya viré aquí, ya viré, ¿ven? Estos son otros negocios. Esta zona de aquí se caracteriza mucho por la venta de antigüedades. O sea, venta de antigüedades, aunque ahora la gente ha ampliado mucho más los productos que están vendiendo, por ejemplo, estos productos plásticos que son elaborados por ellos mismos, pero generalmente toda esta zona de acá, de la esquina de Neptuno y Velascoaín, siempre se ha caracterizado por la venta de antigüedades. Miren por acá, acá lo estamos viendo también. Buenas tardes. ¿Ve? Miren, recuerden ustedes los discos, creo que de acetato, ¿no? Se le decía a estos discos. De acetato, los discos grandes, ¿cómo era que se le decía acetato? Los de ya ves, yo cogí algo de esa época. Entonces, estas son, ¿cómo? Don Play, miren para acá. Entonces, si en algún momento a usted le gustan las antigüedades, sabe que puede venir por acá y puede comprar desde porcelana, objetos de, no sé, lo que a usted le guste. Por acá veo por acá cubiertos, deben ser de plata, deben ser cubiertos antiguos. ¿Alguien que me explique por acá? De alpaca. A ver. Cubiertos de alpaca. ¿Qué tiene hongo? Ah, ya, porque te digo los pies. No, pensé yo, no, pensé. Ah, está embarazadita, pues felicidades. ¿Cuándo pare? El final de octubre. Ya, entonces explícale algo a los amigos. Estamos en vivo por mi canal de YouTube. Ella viene y me explica, pero bueno, aquí. A ver, rapidito, ¿qué pueden encontrar los amigos que visiten este lugar? Vamos, caballero. Pueden encontrar porcelana. Porcelana. Encontrar objetos antiguos como los pomos de 1 litro que han venido de la leche, de la libra, de la Me aceite. traes uno para que la gente recuerde, por favor, tráeme un pomo para que vamos a recordar, ¡Ay, mamá, qué rico está esto! Vamos a recordar. A ver si ustedes recuerdan esto, caballero. Yo creo que eso tenía su nombre, sábado corto, sábado largo. Ajá, ese es el litro de leche de antes. Ay, mi madre, ¿te acuerdas? Ustedes se acuerdan. Mira cómo me hizo, mira, yo me acuerdo cuando venía la leche antes. Y este es de aceite, ese es el sábado corto, el de la botella. Ay, mi madre, mira los quinqués, mira quinqué, déjame llegar hasta ahí. Miren aquí la quinqué, no, esto es los faroles. Los faroles, ¿cuánto puede llegar a costar un farolito? 1.500. 1.500 pesos. Nos ajustamos en Es mucho más barato que una planta eléctrica. Mira porque ahora eso. autorizaron traer planta eléctrica, pero todo el mundo no puede. ¿Esto con qué funciona? ¿Con qué tipo de combustible? Con luz brillante. Con luz, ese es el otro problema. Pero bueno, aquí tenemos clientes que se los dan por Sí. la situación de que no tienen el gas. Que no tienen el gas. Ajá, y se lo asignan y venden una parte. Ah, bien, ya, ok, ya. Ay, mi Y así madre, se misericordia, favorecen los misericordia. clientes. Bueno, te felicito por esta tienda. ¿Es tuya? No, no es mía, soy trabajadora. Es trabajadora acá. Bueno, la felicito a todos. Muy amable ustedes. 3 mulatas preciosas. Sí consta de que según la cantidad de artículos que se lleven siempre hacemos rebaja para que... Claro, porque para eso es un negocio particular. Ustedes tienen que aplicar técnicas de marketing. Mientras más te lleve, más yo te rebajo. Mejor para ti, ganas tú. Como vendedora, ganamos todo. Entonces, muchas gracias, mulatona. ¿Cuál es tu nombre? Madre. Madre, muchas gracias, Madeleine. Gracias por ayudarme. Seguimos avanzando, familia. Seguimos avanzando. Díganme qué les ha parecido esta curiosidad. Miren, esto no estaba preparado. Cualquiera dirá, Juanca, mentira, yo no había entrado aquí. Óigame, ¿qué les ha parecido a ustedes esta curiosidad? Miren aquí la entrada de los edificios de acá de la calle Velascoaín. Mírenlo por acá. Si te está gustando lo que estás viendo, por favor, no dejes de dar tu like. No dejes de dar tu like. Este aquí es otro lugar. Aquí originalmente hubo un edificio. Por supuesto, se derrumbó y entonces vinieron los particulares y han acondicionado esta parte de acá. Y aquí dentro hay como una barra, se vende helado, se vende cerveza, se vende refresco. Mulata, llégate aquí. Ven acá, mulatona. Estamos en vivo, mulatona. Saluda ahí. Échate un poquitico para acá, por favor, por la música. Ven, discúlpame ahí. Mulatona. Ya yo le estaba diciendo a ellos que aquí yo probé el helado, pero ¿qué otras cosas pueden disfrutar ellos acá? Bueno, tenemos fajitas. Realmente estamos en la Ajá, fajita. Los entrantes, la picadera y buena cerveza. Muy buena atención. Pero además lo mejor que hubo aquí fue la atención tuya, mulatona. Te felicito.
Miren, tremenda mulatona, tremendo servicio, ya lo saben por aquí, negocio particular, pueden venir también aquí y disfrutar de sus ofertas. Vamos a seguir entonces. Siempre, mira, es primera vez que hago una transmisión en vivo desde acá. Díganme, por favor, si se está viendo bien. No me parece porque Díganmelo, mira, por acá hay otro. Díganme, por favor, si se está viendo bien, si se está escuchando bien, eso es muy importante. Y si te está gustando lo que hasta ahora has estado viendo, por favor, no dejes de dar tu like. Miren por acá. Otra de las esquinas acá de la calle Velasco ahí. Yo creo que esta es la calle Laguna, si no me equivoco. Creo que es la calle Laguna. Jefe, esta es la calle Laguna. Laguna. ¿Esta calle cuál es? Concordia. Ah, calle Concordia. Ay, mi madre, Juanca Guajiro. Ah, no es la calle Concordia. Miren por acá. Calle Concordia. Miren ahí mismo, ahí lo dice. Calle Concordia. Seguimos avanzando por la calle Velascoaín. Yo aquí con poquita carga, pero no importa. Yo dije que iba a hacer un en vivo hoy y les voy a hacer el en vivo. Y pienso que el en vivo ha sido bastante productivo. Hemos conocido, hemos recordado y sobre todas las cosas, a pesar de tantas relajados. Que eso es lo que más importa. Gracias a todos, gracias a todos, por favor. Si te está gustando lo que estás viendo, no olvides dar tu like y al finalizar esta transmisión en vivo, pues no olvides también compartir con tus amigos. Miren por acá, tenemos aquí, este es otro lugar. Este es como una hamburguesera. Sí, esto es una hamburguesera. Seguimos avanzando y ahora sí esa calle debe ser Concordia. Díganme por favor si se está viendo bien, eso es muy importante. Porque como estoy ahora entre edificios, debajo de los pasillos, andando por los techos, ya esta sí ahora es Concordia. Gracias, bigote cubano. Tómate algo, Juanca, gracias, ya me tomo un café. Muchas gracias, hermano. Ahora sí estamos Concordia, ¿verdad? Virtudes. Oye, pero yo sigo mal entonces. Concordia, Virtudes y Laguna. Ánima y después Laguna. Ah, Ánima y después Laguna. Es que yo soy de Pinar del Río, perdóname, hermano, perdóname. Bueno, ¿estamos en qué calle entonces? Virtudes. Calle Virtudes, miren por acá. Calle Virtudes. Aquí también tenemos que hacer en algún momento un recorrido bien amplio por toda la calle. Saludos a todos, enseguida los voy a saludar. Dice Raúl Gana, ¿no das ni una? No, es que La Habana es muy amplia. La Habana es amplia. Y yo pensé que yo había caminado unas poquitas cuadras, pero no. Caminé cantidad. Ayúdenme ustedes, que ustedes son los habaneros, caballeros. No me van a recordar mis inicios, mi infancia. No sean abusadores. Miren por acá, el hospital Hermanos Amejeira. Mirenlo aquí. Hospital Hermanos Amejeira. Y seguimos avanzando. La gente en su luchita, ustedes saben. Seguimos avanzando por todo Velasco ahí. Dice, se te escapó la mulata, dice cubano, te veo gozando, mi hermano. Gracias a todos los que están. Díganme desde dónde me están viendo, por favor. Díganme ahora mismo desde dónde me están viendo. Buenas. Llegamos a otra intersección. Otra intersección. Ahora no me atrevo a decir el nombre de la calle. Ánima. Estamos en la calle Ánima. Esta es la calle Ánima. Miren por acá un poquitico. Voy a poner un poquitico aquí en la sombrita. Miren las personas cómo con el objetivo de ampliarse han hecho por fuera estos balcones. Mírenlo ahí. O sea, esto originalmente no lo llevaba, pero la gente para ampliarse lo ha tenido que construir, para respirar un poquitico. Déjenme saludarlo un poquitico. Bueno, está por acá Papi Chulo, está Duavi, gran amiga, Les Hernández desde Luisiana, Miguel Ramos también, Laura Gámez, gran amiga Keisa Ebra desde Tampa, Carlos Zarate, Domingo Capiró. Dice Juanca, camina como malanga por el medio de la calle. No, este viaje por el medio de la calle no, este viaje por la acera. Dice Elisel Lima, Juanca, San Ignacio Brapilla, está cerca. No, eso es La Habana Vieja. Saludos de Orlando, nos dice Dariel. Maruchan, mi niña, qué bueno tenerte por aquí. Mando un saludo. Desde República Dominicana, Mártires Díaz, sí o sí. José Manuel Cuesta, desde Miami. Pollo Osorio, desde Guadalajara. Mercedes Vargas, gracias a todos por estar disfrutando ahora mismo de este en vivo. Seguimos avanzando, esto es un poquitico, un regalo de Juanca por esta parte de La Habana.
Era un programa que estaba pensado para hacerse bien temprano, pero no había electricidad y se me fue imposible podérselos hacer. Cuando escapé de casa por los apagones y llegué hasta aquí, acá también había apagón, entonces por eso no había podido empezar. Buenas. Buenas. Mira, otro negocio particular por acá. ¿Cómo está usted? ¿Su nombre? Bien, bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Bien, dígame. Ah, bien, bien, porque estoy en un en vivo ahora mostrándole a los amigos todos los negocios que tenemos por la calle Velasco ahí. ¿Y su nombre es bien o es otro nombre? No, ¿de qué prensa usted, por favor? No, soy youtuber. Ah, entonces. Dice cafetería de honestidad y buen gusto. Ya, muchas gracias. Que tenga feliz sábado. ¿Ok? Seguimos avanzando, familia. Dice desde La Habana también, no lo puedo creer. Desde La Habana también. Bueno, no importa. Bueno, yo sé que hay muchas personas que desde Cuba conectan su celular cuando le entra la notificación. Muchos amigos suscritos desde acá, desde La Habana, y que disfrutan cada uno de los programas, la interacción con las personas, la realidad en vivo, sin censura. Mira para acá, esto es la entrada de un edificio, cojones. Está oscuro eso ahí. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando, ya casi vamos llegando a nuestro malecón. Vamos casi llegando a nuestro malecón. Y ahora sí, creo que vamos a llegar a la calle que yo había hecho fijación al principio. Ay, gracias a todos los que están. Yo aquí con poquita batería, pero no importa. Yo tengo que hacer mi transmisión en vivo. Miren por acá. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí estamos en la calle Laguna. Yo había hecho fijación con esta calle. Calle Laguna. Había hecho un recorrido ahorita por acá. Para que vean el movimiento de su gente. Miren por acá otro negocio particular. Se llama Blanco Negro Restaurante. Buenas tardes. Otro por acá. Buenas tardes. Miren ahí para que vean un poquitico de esta parte de la calle Lagunas. Deben hacer un paneo para hacia arriba. Miren allí. Hay edificios de una planta, 2 plantas, 4 plantas. Y ahí están observando ustedes esta pequeña porción de la calle Laguna. Vamos a seguir entonces avanzando en dirección a Malecón. Dígame por favor si se está viendo bien. Es importante eso para no perder la calidad de la transmisión, y si se está escuchando bien, aunque ya estoy sintiendo un poquitico de brisa. O sea, la brisa que no había en la mañana la estoy sintiendo ahora en la tarde. Bueno, por acá ya está. Esta es otra cafetería, pero bueno, ya está estatal. Aquí sí no hay nadie. Y no hay nada tampoco. Seguimos avanzando. Con el permiso, amigo. Con el permiso. Ya, seguimos avanzando. Y ahora sí vamos a salir a la calle San Lázaro. Salimos a la calle San Lázaro. Miren para acá. Por acá, aquí estamos en la calle San Lázaro. Calle San Lázaro. Por allá vivía mi amiga Gretel. Esta parte me recuerda mucho a ella. El parque Antonio Maceo. Al frente de su casa. Y esta importante intersección Velascoaín y San Lázaro. Ahora sí salimos a San Lázaro. Ya estamos aquí en la esquina de Velascoaín y San Lázaro. San Lázaro es una calle muy destruida. Las edificaciones realmente necesitan urgentemente una reparación, porque la mayoría de las edificaciones aquí sí ya están muy envejecidas, muy malgastadas, y en cualquier momento, vaya, por desgracia, que Dios no lo quiera, tenemos tristes noticias. Para que ustedes lo sepan, se lo digo así. Bueno, de hecho, estos parques que ustedes ven aquí en la esquina se caracterizan mucho por estar a lo largo de la calle San Lázaro, y detrás de cada parque, antes de esos parques, precisamente lo que había era una edificación. ¿Ya? Exactamente. Miren por acá. Están observando ustedes ahora esta importante intersección. Los pongo en contexto. Por allá queda, o sea, seguimos por allá por la calle San Lázaro.
Por acá el Parque Antonio Maceo. Y por allá la continuidad de la calle San Lázaro. Destino, Malecón Habanero. Malecón Habanero, porque si estamos cerquita del Malecón, ¿cómo no vamos a pasar por ese lugar? El Malecón siempre le trae muchos recuerdos a las personas. Sentimientos encontrados, momentos lindos de la juventud, momentos lindos también de, ¿por qué no?, de la segunda edad, de la tercera, de la vejez. Y también momentos cruciales. O sea, esta zona se puso por acá bien caliente el año pasado, el 11 de julio, con el tema de las protestas del pueblo cubano, pero también con el maleconazo en el 95. O sea, es una combinación de vivencias y sentimientos encontrados para todos los cubanos. Pienso yo que sea por eso, por lo cual el malecón tradicional sigue siendo un lugar tan especial para los cubanos. No sé, ustedes me dirán después en los comentarios qué tipo de recuerdo les trae a ustedes. Vamos a esperar a que pase un momentico estos carros. Estamos en vivo. Gracias a todos. No olviden dar su like. Ahora sí puede cruzar. Miren para acá. Siéntanse ahora mismo como Juanca en el medio de la avenida del Malecón. Juanca, no te demores mucho que te van a pasar por arriba y vas a reventar como cafunga. Me voy. Miren ahí. Arriba, a disfrutarlo. Miren, se mantiene aún como lo vi en la mañana. El mar en calma. Miren qué bonito. A ver, cuando digo qué bonito, a veces las personas me dicen, Juanca, qué bonito de qué si todo está destruido. Pero yo me refiero que a pesar de tanta destrucción, a pesar de tanta debacle, a pesar de tantos sistemas que está fallido, pues miren qué bonito nuestro malecón. Me refiero a eso, el malecón, aunque esté viejo, siempre va a ser bonito. ¿Entiende? Por eso es que es la expresión, miren qué bonito. Miren por allá el castillo de los Tres Reyes del Morro. Toda esta zona aquí donde inicia el malecón. Se ve algo borroso, ¿por qué se está viendo borroso? Díganme por favor para saber. ¿Y por qué se estará viendo borroso? Por favor, verifíquenme eso. Miren, aquí tienen otra vista. Bien bonita. Sí, un poco borroso. Mira tú qué cosas de la vida. Cuando empezamos la transmisión en vivo entre edificios, no se estaba viendo borroso. Y ahora que estamos aquí en Malecón, espacio abierto, que se supone que todos esos rayos láser y todas esas conexiones circulen mucho mejor, se está viendo, no, la conexión siempre ha estado pésima. Bueno, de todos modos, espero que el objetivo se haya cumplido. O sea, hacer este recorrido, poderles mostrar. Hoy estuve por Instagram en este negocio particular, Malecón 663. Estuve allí, desayuné, no pude tomar café porque había apagón, como les estaba diciendo anteriormente en el en vivo. Les recomiendo ese lugar, es un encuentro con el pasado. Les puse en Instagram, síganme por Instagram, @vámonosconjuanca, que les hice varios reels, les mostré el desayuno, o sea, un desayuno en un negocio particular, que sabe que siempre le estoy dando propuestas, sobre todo de desayuno, que es la comida más preferida, o sea, que es la que más yo prefiero en el día, aunque puede ser que desayune 10 veces. Miren por acá, estas últimas vistas desde acá, desde el Malecón. Esta escuela que puede ser que le traigan muchos recuerdos a muchos adolescentes y que hoy no están en Cuba. Hospital Amejeira, Parque José Martí, Antonio Maceo, perdonen. Y por allá esas siluetas emblemáticas como lo son el edificio Foxa, Hotel Habana Libre y por acá el emblemático Hotel Nacional de Cuba. Gracias a todos, gracias a Lelsi, miembro por 8 meses, ratificando su membresía. Pueden seguirme por Facebook, Vámonos con Juanca, por Instagram, Vámonos con Juanca. Pueden escribirme por WhatsApp, por mi WhatsApp que es 56386648. La semana que viene vienen grandes sorpresas. Comienza una nueva aventura en uno de los lugares preferidos por ustedes y por su amigo Juanca.
no se lo pueden perder. Gracias, Iván, hermano, por estar ahora en este en vivo, tú siempre apoyando, no solamente económicamente, sino también espiritualmente. Gracias a todos, ha sido realmente un placer haberle podido transmitir en vivo desde el corazón de Centro Habana cómo se está moviendo La Habana. Tratar de ser, aunque sea por 20 minutos, feliz. Nosotros los cubanos hemos sido siempre un pueblo muy sufrido. Yo estoy en talla con todas las cosas y situaciones que están ocurriendo. No piensen que estoy alejado a eso, la sufro a diario, a pesar de que tenga un poquitico de mayor posibilidad por mi trabajo, pero sí la sufro a diario, igual que todo el mundo, la escasez, sufro a diario, la miseria, sufro a diario los apagones cuando corresponden, sufro a diario lo difícil que es conseguir las cosas, y lo que más sufro es viendo cómo mi gente, cómo mis amigos, cómo mi barrio se queda vacío, cómo la gente va arriesgando la vida de los suyos, de los que más quiere, de sus hijos, de sus seres más queridos, de los seres más pequeños de la familia, por tal de escapar, porque lo más doloroso que pueda tener una sociedad es sentir que no tiene futuro en el país que nació, y eso duele, coño, duele mucho, pero no puedo coger cada transmisión que yo haga o cada video que yo haga para seguir hablando de lo mismo, ni es necesario hacerlo. Bien, por tanto, quiero ratificarles eso a ustedes, que aunque ustedes vean que ahora la semana que viene Juanca, con invitados especiales, va a estar por un lugar especial de nuestro país, y a pesar de que mostremos cosas bonitas de la naturaleza y que mostremos negocios bonitos que la gente ha logrado emprender, no significa bajo ningún concepto que no estemos al tanto de todo lo que está pasando, que no estemos en contra de las injusticias y que no estemos sufriendo también las cosas que está sufriendo el pueblo cubano. Gracias a todos, los quiero mucho. Aquí tienen a su amigo Juanca y no se pierdan la sorpresa que tenemos a partir del lunes. Sorpresa especial, nuevo viaje, nuevas aventuras, con compañía, con invitados, y viene la sorpresa. Chao, los quiero mucho a todos. Chao, nos vemos en la próxima.